Damos la bienvenida al doctor Sebastián López. Él es académico, profesor de Derecho Constitucional. Doctor López, quisiéramos asumir temas que son casi cotidianos en Ecuador, temas institucionales, el reemplazo, el nombramiento de un nuevo fiscal o una nueva fiscal general del Estado. Cuando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está retomando nuevamente este proceso, luego de haber realizado algunas enmiendas, haber introducido algunas erratas en el reglamento para esta elección. Muy buenas tardes, querido Gustavo. Es un placer estar con usted en este diálogo. Hemos visto con preocupación cómo en un primer momento se suspendió el proceso para designación de nuevo fiscal general del Estado. Yo creo que es una de las figuras centrales dentro del diseño institucional ecuatoriano. En concreto, quien ejerce el monopolio de la acción penal pública en el caso ecuatoriano es el fiscal general del Estado, y hemos visto cómo los casos más importantes relativos a temas del narcotráfico, a delitos y bandas organizadas se relacionan con el manejo de la Fiscalía General del Estado. Decía hace un momento que la especial preocupación se centró en una primera instancia en la suspensión del concurso. Hoy se ha retomado este concurso, pero déjeme decirle, Gustavo, que yo creo que las falencias que a nivel normativo existen en el reglamento que servirá de pauta o de guía para el concurso no han sido efectivamente superadas. Yo creo que los cuestionamientos se mantienen. Y esto es preocupante, Gustavo, porque la gran pregunta es a quién se está orientando o a quién se pretende satisfacer con estas negligencias, entre comillas, de carácter normativo que guiarán el concurso. Es de esperarse que el fiscal general del Estado cumpla con los más altos estándares de idoneidad, de imparcialidad, de su hoja de vida, y realmente preocupa cómo se encuentra realizándose. Eso por un lado, pero por otro lado hay algo también central, querido Gustavo. A mí me preocupa si es que eventualmente el concurso podría tener otra suspensión. No sería raro, digamos, en la institucionalidad ecuatoriana que luego podamos ver una acción de protección, un proceso constitucional en curso, que nuevamente suspenda este concurso de fiscal general del Estado. Y hasta eso la gran pregunta es, ¿qué sucede con la máxima autoridad de Fiscalía General del Estado? Bueno, la respuesta es que ha de prolongarse naturalmente este momento que se encuentra ejerciendo la Fiscalía General del Estado. Pero todo esto preocupa porque creo que los casos penales de la mayor relevancia y la mayor importancia se ciernen ahora en la designación del nuevo fiscal. Ahora se conoce que el reglamento ha sido publicado ya en el registro oficial, se han introducido correcciones de forma y fondo que no han pasado ni siquiera por el filtro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto es altamente preocupante. Unos ajustes, digamos, a espaldas de la ciudadanía no es lo beneficioso. El proceso debería ser intachable, debería estar guiado por el mayor criterio de imparcialidad y de legitimidad. Pero hacer estos, entre comillas, esfuerzos para enmendar ciertas erratas de un reglamento, sin duda, vuelven cuestionable a este concurso. Y me parece, querido Gustavo, que muy probablemente, como decía, podríamos ver una acción de protección en el curso del proceso de la designación o inclusive una demanda de inconstitucionalidad al propio reglamento tal cual como se encuentra previsto, incluidas con estas correcciones que se han llevado a cabo, pero que naturalmente empañan el proceso. De manera que no creo que estemos libres ya de los cuestionamientos para el concurso de fiscal general del Estado. Creo que veremos más obstrucción en este proceso y hasta tanto, como decía hace un segundo, la designación seguirá en cabeza de la señora Diana Salazar, ¿no? El tiempo apremia, pues quedarían apenas 22 semanas para la elección de este tan importante funcionario público. Este tipo de concursos atropellados en unos casos, dilatados en otros, fíjese y déjeme hacer un paréntesis, hoy asistimos ya a una renovación también de la Corte Constitucional ecuatoriana, un concurso que se preveía que tenía que terminar en febrero, ya los comisionados han dicho que esto irá para marzo o abril. Lo propio está sucediendo con el concurso de fiscal general del Estado. Ya nada llama la atención, perdón la expresión, querido Gustavo, respecto a la designación de las más altas autoridades en el país. Procesos que no deberían tener ninguna tacha
ningún cuestionamiento, no solo que han sido suspendidos, sino que en otros casos todavía no estamos libres de ver algunas trabas adicionales en el proceso de designación de fiscal general del Estado, cuestión de medular importancia en el caso del Ecuador. Ahora, en forma paralela, en Ecuador estamos ya en una pre-campaña electoral. Hay 15 binomios que han sido aprobados. Uno, el del señor Topic, que se encuentra aún en suspenso. ¿Cómo ve usted este proceso, que de alguna manera ha sido también distraído, ha pasado a un segundo o tercer plano por los acontecimientos que son de dominio público en Ecuador? Esa violencia, ese conflicto armado interno que continúa y sobre todo esta crisis energética que ha puesto en jaque y ha presionado de alguna manera a todos los ecuatorianos. Querido Gustavo, usted es sin duda un protagonista de la información y yo creo que este criterio agudo que usted tiene es el que favorece a la discusión. Fíjese usted, estamos en un proceso de selección del Ejecutivo, ¿no? De elección del presidente de la República, pero es un proceso que no ha merecido la mayor atención. Ha pasado casi que desapercibido, entre comillas, por decirlo de alguna manera, porque hemos tenido cuestiones, el tema eléctrico, el tema de las cuestiones de delincuencia organizada en el país, han hecho que hoy tengamos en un país tan pequeño y fragmentado casi 15 binomios. Y esto llama la atención, digamos. ¿Cuál va a ser el grado de legitimidad que tenga quien sea electo? Eso también es de especial preocupación. Pero lo que se viene en inmediato, también deberíamos tomarle el pulso. Fíjese usted, está previsto una campaña presidencial corta, pero también está previsto un debate. Esperaríamos que este debate sea informado, sea una deliberación robusta para que la ciudadanía conozca verdaderamente cuáles son las propuestas. Algunas cosas hemos podido ver respecto de la agenda diaria que se proponen los candidatos, pero yo creo que no se están tomando en serio los verdaderos problemas. No solo que ha pasado por desapercibido la elección de un presidente, que es la cuestión de la más alta importancia a nivel del país, sino, como hemos dicho hace un momento, la elección de fiscal general del Estado, la selección de jueces de la más alta corte de este país, como es la Corte Constitucional, también están pasando desapercibidas, querido Gustavo. Por eso, lo agudo de su criterio en realmente llamar la atención de dónde debemos poner el ojo y la atención en estos debates de la mayor relevancia. Se habla en el marco de esta campaña por parte de algunos actores sobre la necesidad de cambiar la Constitución de Montecristi, de ir a una asamblea constituyente. Lo propone Democracia Sí con el candidato a la presidencia de la República, Iván Saquicela, y Gustavo Larrea. Lo propone Andrea González, de Sociedad Patriótica. Lo propone Cristian Zurita, quien tuvo un papel protagónico luego del asesinato de Fernando Villavicencio, reemplazando a su candidatura. ¿Ve usted esto conveniente y factible? Yo creo, Gustavo, que no menos de 5 binomios de los que se encuentran actualmente inscritos han propuesto como hoja de ruta y agenda de la discusión pública nacional el cambio de constitución. Yo suelo decir en clases, perdóneme la expresión, que si el tema fuese de cambio de normativa e institucionalidad, Ecuador fuese Suiza, porque si nosotros estamos hablando de que el tema de los ecuatorianos se resuelve con el cambio de una normativa, estamos hablando de que la constitución que se propone sea debatida en una asamblea constituyente sea la constitución número 21 en más de 200 años de vida republicana. Y esto, el tema no va por ahí, querido Gustavo. Tenemos cuestiones de la mayor importancia, usted lo ha notado perfectamente hace un minuto, el tema delincuencial, el tema eléctrico en el país, el tema de la atención y los derechos sociales que han estado descuidados. Pero el tema no pasa por una discusión necesaria de una nueva constitución. No quiero decir con esto, Gustavo, que no sea necesario algunos ajustes a la parte orgánica, al diseño institucional del Estado ecuatoriano. Fíjese usted y pensemos ligeramente, este engendro constitucional que viene a ser el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, las dilatadas atribuciones que tiene el Ejecutivo en el diseño presidencial, la institución de la muerte cruzada, que lamentablemente la hemos visto que se ha puesto en marcha a partir de la Constitución del año 2008, una serie de cuestionamientos que tiene la Constitución y que deben ser ajustados. Pero yo creo que nadie se ha sentado con detenimiento a pensar qué es lo que supone una asamblea constituyente con plenos poderes capaz de dictar una nueva Constitución. Y aquí una cuestión central.
Fíjese usted, querido Gustavo, habría que preguntarse si estuviésemos en un proceso de selección de una asamblea constituyente, ¿quiénes van a ser los representantes ciudadanos a la discusión de una asamblea constituyente? ¿Cuáles son los límites de discusión de esta Asamblea Nacional Constituyente? Al ser de plenos poderes, me pregunto yo, ¿no será que determinados grupos políticos pretenden dar amnistías, anular juicios penales que se encuentran en curso a pretexto de una asamblea constituyente de plenos poderes? Yo creo que tenemos que tomarnos en serio el derecho constitucional y tenemos que naturalmente tomarnos en serio las instituciones. El tema no pasa por una reforma de una nueva constitución. Ajustes sí que son necesarios, pero también hay otro peligro, Gustavo. La conquista de derechos que actualmente se encuentran en la Constitución podrían verse amenazados también en una asamblea constituyente. Respecto, piense usted, derechos de la naturaleza, minorías sexuales y demás, podrían tener un recorte y un ajuste en una eventual asamblea constituyente. Yo creo que todas las cuestiones que se encuentran mal, bien las podríamos plantear en una reforma seria a la parte orgánica de la Constitución. Pero me parece que eso no está en la agenda de la discusión de los políticos actuales o de los candidatos a presidentes y presidentas de la República. Lo propio sería una discusión seria de la reforma constitucional, pero no necesariamente una asamblea constituyente que en mucho podría regresar en derechos y que podría estar inmerso en intereses ocultos que podrían beneficiar a determinado grupo político sin que esto suponga que una nueva carta fundamental, la número 21, acabe con los problemas de una suerte de magia constitucional. Lo que sucedió en Chile no puede dejar de ser un referente. Fíjate, exactamente. Y Chile estaba en la línea, digamos, de adscribirse a este nuevo constitucionalismo latinoamericano, pero recordemos que sí que la sociedad chilena es mucho más institucional, ¿no? Yo creo que las amenazas de lo que ha supuesto el constitucionalismo latinoamericano en las aristas del constitucionalismo boliviano, el constitucionalismo venezolano, el constitucionalismo ecuatoriano, cuyas constituciones tienen similares características, han servido para encender las alarmas y sentar una advertencia en el caso chileno. Y fíjese que en el caso chileno, hay que decirlo, se desperdició ahí sí una oportunidad valiosa, porque aun cuando se trataba de una nueva constitución, no podemos tratar como idénticos los casos. En el caso chileno, ellos venían anclados a la constitución pinochetista de 1980, con lo cual sí que encontraba una justificación suficiente un cambio constitucional. Pero en el caso ecuatoriano, a la vuelta de 15 años, no podemos estar pensando ya en una nueva constitución. Una constitución a promedio de cada 10 años, querido Gustavo. Yo creo que esto es nefasto y nada vamos a alcanzar con esto de refundar o nuevamente fundar una institucionalidad a pretexto de una nueva diseño institucional completo. Y fíjese usted además una cosa que también conviene indicarla. El cambio de constitución supondría, Gustavo, que debe crearse toda una institucionalidad secundaria que se adscriba o que se adapte al nuevo texto constitucional. Es decir, nuevamente recursos, nuevo diseño institucional, nueva normativa, es decir, todo un empuje y un aparataje estatal creado y orientado para adaptarla a lo que sería eventualmente la nueva constitución. Yo creo que tendría que correr mucha agua bajo el puente para que tengamos que llegar a hablar de una nueva constitución. No creo que sea el momento, y como usted lo anotó, yo creo que es momento de ocuparse de los temas centrales de la agenda pública ecuatoriana: seguridad, derechos sociales, el tema de la electricidad en el país y naturalmente toda esta ola que hemos vivido con la delincuencia organizada que nos azota día a día. Culminemos, doctor López, con un tema irresuelto en Ecuador. ¿Qué es lo que va a suceder el momento en que empiece la campaña electoral y el presidente sea también oficialmente candidato a la presidencia de la República y ejerciendo su derecho a llevar adelante una campaña electoral ya abierta? Hay hechos colaterales que se están dando. El Tribunal Contencioso Electoral sancionó finalmente a Verónica Abad por haber anticipado su campaña cuando estuvo en esa irrelevante campaña electoral para la alcaldía de Cuenca. Se le ha impuesto una multa de $8.500. Por otra parte, sigue adelante el sumario administrativo que se le impuso por parte del Ministerio de Trabajo a Verónica Abad. ¿Qué es lo que va a suceder con esto en el momento en que llegue ya la campaña electoral? Mi lectura es la siguiente, Gustavo. Yo creo que estamos asistiendo es a una crónica de una muerte anunciada, como lo decía García Márquez.
En el caso concreto, lo que veremos en los próximos meses, muy probablemente ya no sea una destitución, porque es que a veces la mediocridad del gobierno y sus funcionarios hacen que tengamos reacciones tardías. Luego de un pronunciamiento, digamos, unánime de los constitucionalistas en el sentido de que es inadmisible un sumario administrativo respecto de una funcionaria de elección popular, hoy ya se ha cambiado el discurso. Hoy dicen, sí, no cabe una destitución. Bien, no cabe una destitución, pero muy probablemente, Gustavo, lo que vamos a ver es una suspensión temporal. Por eso, si se me permite la expresión, yo creo que le han bajado el volumen a la cuestión y a la discusión relativa en el Tribunal Contencioso Electoral y le han dejado con una multa, por así decirlo, para luego apuntar todas las armas respecto de lo que será la sanción en el proceso disciplinario, que muy seguramente, si bien no termine con una destitución, lo cual sería descabellado, sí terminará con una suspensión temporal. ¿Qué tiempo va a durar la suspensión temporal? Paradójicamente o llamativamente, esta suspensión va a demorar el tiempo que dure la campaña presidencial del actual candidato y presidente Noboa. De manera que es una crónica de una muerte anunciada. La suspensión, entiéndase, sanción a la vicepresidenta está en curso, no se ha extinguido por más sanción que existe en el Tribunal Contencioso Electoral, que son dos cuestiones que caminan en vías paralelas, y naturalmente el presidente, llamado a respetar la Constitución como la más alta autoridad del Estado, lo que habrá hecho es violar la Constitución. ¿Algo más, doctor López, que le impresione, que le llame la atención de esta pre-campaña electoral que se mantiene con un perfil bastante bajo? Sobre todo, esta dispersión respecto del mensaje que deben transmitir de manera clara a los candidatos. Yo creo que no existe verdaderas propuestas, y esto no es de ahora, Gustavo, esto no es de ahora, esto lo venimos viviendo los ecuatorianos cada vez que tenemos un proceso electoral. Parecería ser que de última hora se les ocurre cualquier tipo de propuestas. Ya veo por ahí que algunos candidatos hablan inclusive de instaurar jueces sin rostro a nivel nacional respecto de la sanción de crímenes y delitos, es decir, cualquier cosa que suene a un baratillo de ofertas. Yo creo que debemos elevar la vara de la discusión, debemos elevar el nivel de la discusión y la deliberación pública, y naturalmente los candidatos deberían estar a la altura de la discusión de los problemas nacionales, sin distraer la cuestión medular y naturalmente centrándose en atender las principales cuestiones que no encontramos de ninguna manera una solución viable, ejecutable, razonable y admisible en el caso ecuatoriano. Bien, le agradecemos por su presencia, doctor López. Muchísimas gracias, Gustavo. Muy amable. El doctor Sebastián López es académico de la Universidad de la SUAY, profesor de Derecho Constitucional.